Sí, ¿te pasó alguna vez sentir que el mundo te está como exprimiendo, sacándote hasta la última gota de energía, aunque te sacan todo, tu tiempo, tu atención, tus datos? Ah, sí, totalmente. Es como una sensación de estar siendo absorbido por una máquina gigante. Tal cual. Bueno, no somos los únicos. El filósofo senegalés Achille Mbembe le puso un nombre a esto, lo llamó brutalismo hipercapitalista. Y la verdad que es un concepto bastante provocador, ¿eh? Te hace pensar. Totalmente. Y hoy vamos a hacer una inmersión profunda en esta idea de Mbembe, en este brutalismo hipercapitalista. Buenísimo. Tenemos un montón para charlar, para analizar, porque Mbembe no solo describe este fenómeno a nivel, digamos, social o económico, sino que también explora cómo impacta en nuestra propia psiquis, en nuestra forma de ser. Exacto. Va más allá de lo superficial. Para empezar, ¿qué te parece si aclaramos un poco de qué hablamos cuando decimos brutalismo? Porque originalmente el término viene de la arquitectura, ¿no? Claro, sí, sí. Pensá en esos edificios enormes, de hormigón a la vista, sin mucha decoración, pura funcionalidad. Exacto, esos edificios que a veces parecen un poco fríos, ¿no? Sí, como imponentes, medio intimidantes. Bueno, en Bembes agarra esa imagen y la aplica a la sociedad en general. Describe una especie de guerra contra la materia, donde la regla principal es extraer y forzar. Imagínate el planeta como una mina a cielo abierto de donde se saca y se saca sin parar. Uf, es una imagen fuerte, ¿no? Como que todo se reduce a una mercancía. Totalmente. Yeah. Y ahí es donde entra ese concepto tan potente que usa Mbembe, el devenir negro del mundo. Claro, ¿a qué se refiere con eso? Porque no es un término fácil de digerir. No, no es fácil, coincido. Básicamente lo que plantea es que la explotación histórica que sufrió el pueblo negro, esa reducción de la persona a un objeto de compra y venta, bueno, se está volviendo una tendencia global. O sea que las líneas entre ser humano, objeto y mercancía se están borrando para todos. En cierto modo sí. Pensá, por ejemplo, en cómo funcionan las publicidades personalizadas en Internet. Rastrean cada clic que haces, cada página que visitas y te transforma en un perfil, un conjunto de datos que se vende al mejor postor. Es como si nuestra atención, nuestros deseos, nuestra propia identidad se convirtieran en una mercancía. Exactamente. Y esto impacta no solo a nivel social, sino también en nuestra propia psiquis. Y acá es donde Mbembe se pone más profundo, más psicológico. Me interesa eso, porque habla de la erradicación del inconsciente, que suena bastante siniestro. Sí, es un concepto que da para pensar. Lo que plantea es que este sistema busca controlar y cuantificar cada aspecto de la experiencia humana, hasta el punto de querer eliminar el misterio, la incertidumbre, lo que no se puede medir ni predecir. Pero ¿cómo se erradica el inconsciente? Te obligan a tomar alguna pastilla para no soñar. No, o sea, no es tan literal. Imagínate la digitalización de todo, la obsesión por capturar cada dato, cada movimiento, cada pensamiento en redes de información. Es como si quisieran cartografiar la mente humana hasta el punto de reemplazar el territorio por el mapa. Es como si se buscara eliminar la espontaneidad, la creatividad, la posibilidad de sorprendernos a nosotros mismos. Exactamente. Y ahí te lanzo una pregunta. ¿Qué pasa con nuestra individualidad, con nuestra capacidad de amar, de soñar, de sentir empatía, en un mundo obsesionado con la cuantificación? ¿Hay espacio para la poesía, para las conversaciones profundas, para el amor no correspondido en un mundo donde todo se reduce a datos? Uf, me dejas pensando. La verdad es que da miedo que se pierda esa parte humana, ¿no? Y en Wow. me dice que cuando se busca erradicar el inconsciente, bueno, terminan aflorando las pulsiones más oscuras. Claro, como que se busca controlar todo a nivel social, pero al mismo tiempo se desatan estas pulsiones salvajes incontrolables. Es una paradoja inherente al sistema, ¿no? Tal cual. Y esto nos lleva a otro concepto clave de Mbembe, los cuerpos frontera. Cuerpos frontera. Nunca escuché esa expresión. Es un término que usa para hablar de aquellos que el sistema considera superfluos descartables. ¿Y quiénes serían esos cuerpos frontera? Pensá en los migrantes, los refugiados, los que son desplazados por la guerra, el hambre, el cambio climático. Son los que están al margen, los que no encajan en la lógica del brutalismo hipercapitalista. Es fuerte pensarlo así. ¿Y qué se hace con ellos, según Mbembe? Lo que dice es que se los aísla, se los encierra, se los deja morir. Habla de la necropolítica, una forma de poder que administra la muerte de estas poblaciones consideradas sobrantes. Es terrible, ¿no? Y lamentablemente lo vemos en muchas partes del mundo. Mbembe incluso compara esta situación con la que se vivió en Europa antes del nazismo, donde también se buscaba eliminar a los que sobraban. Es una comparación que asusta, pero que nos obliga a reflexionar sobre el camino que estamos tomando como sociedad. Totalmente. Y para entender mejor este fenómeno, creo que es importante analizarlo desde diferentes perspectivas. Tienes razón. Por eso, ahora vamos a explorar el análisis de la presidencia de Donald Trump, que nos ofrece una visión distinta, aunque no menos inquietante, de este brutalismo hipercapitalista.
Dale, me parece una buena idea. Pasemos entonces a esa otra cara de brutalismo que se manifestó en Estados Unidos durante la era Trump. Lo primero para entender a Trump es que a pesar de su onda autoritaria, su gobierno no encaja del todo en el molde del imperialismo clásico. ¿Cómo es eso? Porque, a ver, digamos que la política exterior de Estados Unidos en esos años fue bastante agresiva, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Pero Zorin y Mittelstadt argumentan que el foco de Trump estaba más puesto en preservar una identidad americana, digamos, específica y resistir a la globalización, ¿no? Usan el término etnocentrismo para describir esta postura. Etnocentrismo. Es como, digamos, un nacionalismo llevado al extremo. Sí, exacto. Y acá hay una conexión interesante con las ideas de Huntington, ¿te acuerdas? El politólogo que escribió El choque de civilizaciones, que advertía sobre el peligro de una América fragmentada culturalmente, con la inmigración latina como una supuesta amenaza a la identidad anglo-protestante, digamos, tradicional. Es increíble cómo Trump, en su discurso y sus políticas, reflejó esas mismas ansiedades que Huntington describía hace años. Totalmente. Es una conexión clave para entender el contexto de su presidencia. Y para profundizar aún más, Anzalini y Mittelstadt usan un esquema propuesto por Walter Russell Mead, que identifica 4 tradiciones en la política exterior estadounidense: wilsoniana, hamiltoniana, jeffersoniana y jacksoniana. A ver, ¿y en cuál de estas tradiciones encaja Trump? Según ellos, la presidencia de Trump representa un giro hacia una coalición jacksoniana-jeffersoniana. ¿Y eso qué significa? La verdad es que no estoy muy familiarizado con esas categorías. Bueno, el jacksonianismo se caracteriza por un nacionalismo fuerte, una desconfianza hacia las élites y una defensa a ultranza de la soberanía nacional. Pensá en Andrew Jackson, el 7º presidente de Estados Unidos, a quien Trump admiraba profundamente. Ah, sí, recuerdo que hasta puso un retrato de Jackson en la telenovela. Exacto. Y el jeffersonianismo, por otro lado, se centra en un gobierno limitado, en la protección de las libertades individuales y en una política exterior más prudente, evitando intervenciones innecesarias. Entonces, según este análisis, Trump combinó elementos de ambas tradiciones. Sí, y eso se tradujo en una política exterior enfocada en la seguridad interna, en el bienestar económico de los estadounidenses y en una postura más aislacionista, rechazando los compromisos internacionales y las instituciones multilaterales. ¿Y dónde entra el soberanismo en todo esto? El soberanismo es un concepto clave que Jennifer Mittelstadt rescata para entender a Trump. Básicamente se opone a la cooperación internacional y a la gobernanza supranacional, defendiendo la soberanía absoluta del Estado-nación. Es decir, un rechazo total a la globalización. Exactamente. Y lo interesante es que Mittelstadt rastrea las raíces del soberanismo estadounidense hasta principios del siglo XX con la oposición a la Sociedad de Naciones. ¿Y cómo se relaciona ese soberanismo de principios del siglo XX con Trump? Bueno, Mittelstadt argumenta que hay una línea de continuidad entre aquellos grupos que se opusieron a la Sociedad de Naciones, al intervencionismo estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y a la creación de las Naciones Unidas, con el movimiento que llevó a Trump al poder. O sea que hay una tradición antiglobalista en la historia de Estados Unidos que resurge con Trump. Exactamente. Y esa tradición, con su énfasis en la soberanía nacional, el rechazo a la inmigración y la desconfianza hacia las instituciones internacionales, encuentra eco en los movimientos de derecha actuales en todo el mundo. Es fascinante cómo podemos conectar esos puntos históricos y ver cómo las ideas del pasado se manifiestan en el presente. Y acá hay una paradoja interesante. Mientras que Mbembe nos habla de un devenir negro del mundo, donde la explotación y la mercantilización se extienden a todos, Trump y sus seguidores buscan refugiarse en una identidad nacional excluyente, rechazando la interconexión global. Es como si hubiera 2 fuerzas opuestas en juego. Una que nos homogeneiza y nos convierte en objetos de consumo, y otra que se aferra a las diferencias, a la identidad particular. Y ambas, a su manera, contribuyen a este brutalismo hipercapitalista que estamos analizando. Es un panorama bastante complejo y la verdad poco desalentador. Mbembe nos ofrece alguna salida, alguna alternativa a este brutalismo que parece estar en todos lados. Sí, por suerte, Mbembe no se queda solo en el diagnóstico, sino que también explora posibilidades de resistencia y de transformación. Y acá es donde entra el concepto de utopía. Utopía. Pero eso no es un concepto abstracto, un ideal inalcanzable. Para Mbembe, no. Él se inspira en las ideas de Ernst Bloch, un filósofo que veía la utopía no como un futuro lejano, sino como un potencial latente en el presente, una posibilidad que ya está acá esperando ser activada. Es una forma de ver la utopía mucho más tangible, más conectada con la realidad. Exactamente. Y Mbembe encuentra inspiración en las culturas africanas precoloniales, en su relación con la materia, no como un objeto a explotar, sino como un ecosistema
vivo, interconectado. O sea, en vez de pensar en la naturaleza como algo que está ahí para que nosotros la usemos, la vemos como algo de lo que somos parte. Exactamente. Y eso implica un cambio enorme, en cómo pensamos y cómo actuamos. Un ejemplo concreto de esta visión lo vemos en los debates actuales sobre la decolonización de los museos. ¿Y cómo se conecta la decolonización con la utopía de Mbembe? Para él no se trata solo de devolver los objetos robados a sus lugares de origen. Es entender que esos objetos no eran simples cosas, sino vehículos de energía, de memoria cultural, de una conexión profunda con el pasado. Claro, es como restituir la historia, la identidad, de una manera más, digamos, respetuosa, más integral. Totalmente. Mbembe va más allá, propone una democracia de los vivos que incluya a todos los habitantes de la Tierra, humanos y no humanos. Una democracia que abarque no solo a las personas, sino la naturaleza entera. Suena ambicioso, ¿no? Sí, es un cambio de paradigma enorme. Implica repensar nuestra relación con el medio ambiente, con los animales, con toda la trama de la vida. Es inspirador, pero a la vez, no sé, me pregunto, ¿cómo se construye esa democracia de los vivos en un mundo, digamos, dominado por el brutalismo hipercapitalista? ¿Es realmente posible? Mbembe nos invita a convertirnos en fuego en el horno, es decir, en agentes de transformación que nutran y activen ese potencial utópico que ya está presente en la materia misma. Me gusta esa imagen, que es potente. Pero, siendo realistas, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a ese cambio? A veces me siento un poco impotente frente a la magnitud de los problemas. Es verdad, no es fácil. Pero creo que lo primero es tomar conciencia de este brutalismo que nos rodea, entender cómo opera nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra forma de pensar. Y a partir de ahí, podemos empezar a buscar alternativas, a construir espacios de resistencia, a conectar con esa utopía de la materia que Mbembe nos invita a descubrir. Y eso se traduce en acciones concretas. ¿De qué manera podemos encender el fuego en el horno, como dicen Mbembe? Hay muchas maneras. Por ejemplo, podemos empezar por consumir de forma más consciente, apoyando a empresas que respeten el medio ambiente y los derechos laborales. También podemos involucrarnos en movimientos sociales que luchan por la justicia social y ambiental. Y algo fundamental, cuestionar nuestras propias prácticas, nuestra relación con la tecnología, con la información, con el tiempo. Es un camino largo, sin duda. Pero creo que este análisis del brutalismo hipercapitalista nos da herramientas para comprender mejor el mundo en que vivimos y empezar a cambiarlo. Exactamente. Y aunque el panorama a veces parezca desalentador, Mbembe nos recuerda que la materia misma utopiza, que contiene en sí misma la posibilidad de transformación. Es una idea esperanzadora que nos impulsa a no bajar los brazos, a buscar esos espacios de resistencia y a conectar con esa utopía de la materia. Recordemos que para Mbembe la utopía no es un lugar lejano en el tiempo, sino una potencia que ya está presente esperando ser activada. Y esa activación, ese cambio, puede empezar con cada uno de nosotros, ¿no? Cuestionando nuestras propias prácticas, nuestras formas de consumo, nuestra relación con el mundo que nos rodea. Totalmente. Se trata de un cambio de perspectiva, de una revalorización de lo que realmente importa, de una reconexión con la vida en todas sus formas. Y creo que es un buen punto de partida para seguir reflexionando sobre estos temas tan cruciales para nuestro presente y nuestro futuro. Hoy exploramos las ideas de Mbembe sobre el brutalismo hipercapitalista. Vimos cómo esta dinámica impacta en nuestra psiquis, en nuestra relación con el mundo, y también analizamos la presidencia de Trump desde una perspectiva que nos ayuda a comprender las tensiones entre la globalización y la identidad nacional. Exactamente. Y a pesar de lo complejo y a veces desalentador del panorama, Mbembe nos deja con una chispa de esperanza, con la idea de que la transformación es posible, que la utopía no es un sueño lejano, sino un potencial que podemos activar si nos convertimos en fuego en el horno. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.